En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. ¿Cuánto falta para que veamos a las Autodefensas Unidas de Venezuela? ¿Puedo responder? Por favor. Tú sabes que tú estabas acá todavía, sí, 2017, tú te fuiste en el 2017, Daniel. 2017. ¿Te acuerdas el último ciclo fuerte de las protestas Escudo de Cartón, Neomarlander, Pernalete? ¿Tú no te acuerdas que nuestra discusión interna en aquel momento giraba en torno por un episodio que ocurrió, recuerdo clarito, en las inmediaciones de la Clínica El Ávila, en Altamira, con un guardia nacional raso, muy bajo, era de tropa, lo mandaron a hacer algo allí y el individuo iba caminando, eso es lo que narra la versión oficial, y le dispararon de un edificio y cayó. Y nadie dio cuenta de qué es lo que había pasado allí. Realmente nunca se esclareció esto, como nunca se esclarecieron muchos de los asesinatos que por aquellos días se produjeron, ¿no? Pero cuando yo vi esto, Daniel, y cuando yo vi la dinámica que había tomado, digamos, la protesta política en Venezuela, más allá bueno, las guarimbas, más allá de los trancones, que yo no me puse, por cierto, en la posición de criticarlos a priori, porque era una gente que quería protestar porque estaba obstinada del país, y todavía hay razones muchas para protestar, por cierto. Yo decía, esto va a pasar a un siguiente nivel, y no era el nivel de Mario Bros, era el nivel de, justamente, de que yo pensaba que se iba a constituir, no era lo que yo deseaba, pero yo digo, esta es la dinámica que lleva esto, se iba a constituir una especie de ejército de partisanos venezolanos para hacerle frente a lo que ya era evidente, Daniel, que era que el chavismo se había desprendido de toda esa lógica ya desde 2015, ¿no? Que quizá mucho antes, pero nosotros nos dimos cuenta en 2015, de toda esa lógica del cuento de que ellos no van a matar, porque eso tiene costos internacionales, vienen sanciones por parte de la OEA, de la ONU, no, ellos van a respetar porque ellos no se pueden meter en ese cuento, no se pueden tirar eso. ¿Te acuerdas que decíamos, la gente decía eso, incluso nosotros en la radio, porque todavía estábamos muy, muy jojotos, ¿no? Y entonces, después de que pasó el 2017, dije, no, esta gente tomó una decisión y creo que lo que viene es una respuesta del otro lado. La gran incertidumbre, la gran interrogante, después de esta larga introducción, es por qué no pasó, Daniel. ¿Hay algo que impide que eso haya pasado? Claro. ¿Tú tienes alguna idea? Pero yo pensaba que las autodefensas de Venezuela iban a surgir en ese momento. Íbamos embalados. ¿Tú crees que sí iba a pasar? Ya había ofrecimiento de armas. Imagínate. ¿Y qué pasó? O sea, que hay cosas que... Claro, hay cosas que no podemos decir, pero yo realmente no sé qué pasó. Yo pensé que... Yo sí sé qué pasó. Yo sí sé qué pasó. Mira, escucha, yo me fui por las interpretaciones básicas. Dije, no, Venezuela es un pueblo pacífico, Venezuela tiene una lógica democrática, no se va a meter en esa película. ¿Qué pasó? No, mira, hay dos eventos en particular de los cuales yo fui testigo porque yo no solamente creía que eso iba a pasar, sino que yo estaba montado en que pasara. Y por supuesto me ahorro detalles, ¿no? Hubo dos momentos importantes. Hubo un momento en el que en Altamira empezaron a lanzar bandas armadas en el municipio de Chacao a asaltar las viviendas, a asaltar los apartamentos. Eso fue en el 2017. Y se vivieron situaciones terribles, con gente lanzada de su apartamento, gente lanzada por el balcón. Se vivieron cosas bien feas y gente cayéndose a tiro. Gente cayéndose a tiro. Y hubo en una de esas jornadas, porque no sé qué pasaba, había una jornada de protesta durante el día, que era más o menos igual, guarimberos y policías y esto. Y venía entonces como que caía la noche
y los guarimeros se dejaban 1, 2, 3, 4 focos, pero se lanzaban como unos grupos especiales a arremeter contra las viviendas, contra las residencias. Y se veía, y eran noches de terror. Tú, no sé si recordarás tú, seguramente mejor que yo, también cómo eso ocurrió en El Paraíso. Como en El Paraíso asediaban urbanizaciones, edificios durante toda la noche. Daniel, el edificio de mi abuela lo destrozaron. Por ejemplo, o este edificio que está al lado, yo lo viví el 1 de mayo, me quedé atrapado en medio de la refriega. Cerca de la emisora. La noche del 30 de abril del 2017 al 1 de mayo, el edificio que está al lado del multicentro, del Multiplaza del Paraíso, estuvo toda la noche siendo asediado a punte plomo. Le metieron una tanqueta, le tumbaron las rejas, le tumbaron las casetas, le destrozaron todo aquello. Eso fue una barbaridad. Hasta que hubo unos vecinos que dijeron, a nosotros nos van a matar aquí, porque eso es lo que van a hacer, nos van a matar. Era la idea. Y empezaron a sacar de los carros que estaban en el estacionamiento, empezaron a sacar gasolina y empezaron a armar bombas molotov. Yo llego a la zona en la mañana del 1 de mayo, porque era el día de una marcha, y voy camino a la emisora, y yo estaba parado al lado de la bomba de gasolina que está enfrente de ese edificio, esperando para pasar, empezando para cruzar, y empieza, o sea, yo veo como había un guardia nacional de la zona, de los que ponen a construir la zona, que no era antimotines, que estaba más cagado que yo. Y que veía cosas que traían los guardias antimotines que parecían unas urnas. Y entonces el tipo, como con voz de autoridad, pero ahora con voz de miedo, me decía, mire. Y yo, ¿qué es eso que traen ahí? Y yo solo preguntarle tú. Eran armas. Eran pertrechos. Y de repente empieza una lluvia de bombas molotov en contra de la bomba de gasolina, y yo jamás había visto una cara de terror tal como la que le vi a esos guardias nacionales allí. Claro, porque ellos estaban al lado de una bomba de gasolina y los están cayendo a bombas molotov, bombas incendiarias. Ya tú sabes, ¿no? Los gritos eran una cosa espantosa. Yo logré correr, obvio, yo dejé la polvorosa ahí, pum, yo corrí y llegué corriendo desde allí. Escucha bien dónde estaba yo. Yo estaba nada más y nada menos que allí, frente al Multiplaza, y llegué corriendo a la avenida San Martín. ¿Cruzaste el puente? Por supuesto, porque eso te estoy hablando que eso fue una cosa impresionante. Yo llegué a la avenida San Martín, llego a la avenida San Martín, viendo para los lados, a ver cómo hacía yo para salir de allí. Y de repente viene una de esas cosas que estamos pasando en las películas. Viene un carro por allá que dice, con un letrero que decía taxi. Y yo le meto la mano y entonces el tipo me ve. Y me dice, caballero. Tú eres de los míos. Caballero. ¿Qué pasó? Yo digo, hermano, tengo que llegar a la emisora. Oye, para allá no hay paso. Yo me quedé en la calle porque yo salí para la marcha esta mañana y cuando me devuelvo para mi casa no puedo entrar al edificio donde yo vivo, ahí al lado del Multiplaza. El señor vivía en ese edificio. Y andaba circundando la zona. Entonces me quedé por aquí, dejé a mi familia allá. Ellos pasaron caminando y yo estoy aquí haciendo carreritas. Y yo, bueno, yo llamé a Wilitza, me acuerdo. Dice, Wilitza, estoy atrapado aquí. Y me dijo, métete por la Madariaga. Y el señor me dejó, en efecto, en la Guardia Nacional, en el Comando de la Guardia Nacional, de donde yo le eché pierna caminando para entrar a la emisora. Hubo eventos como esos en esa localidad. Hubo un evento en Altamira, donde un día de marcha, donde está un Burger King allí. Sí, Burger King es. Sí, abajo en la avenida. Wendy. Está el Wendy también abajo. Mira, allí había como un aliviadero. Estaban los manifestantes arriba dándose contra la Guardia Nacional y ahí había un aliviadero de gente que caminaba como para irse y de guardias nacionales cansados sentados en el piso. Hubo un evento donde llegaron 2 motorizados, se pararon frente a los guardias nacionales y los entraron a tiro. Eso ocurrió. Había cosas que no se sabían, que no se comunicaban. Y yo esa noche me fueron a buscar para ir a la zona. Y cuando yo llegué, lo que vi fue 4 motos de la Guardia Nacional quemadas por completo, carbonizadas en el distribuidor de Altamira subiendo. O sea, ya eso había escalado, Daniel. Sí había indicios. Pero yo dije, pero ¿qué pasa? Yo dije,
se va a constituir un frente como lo que fueron eso, lo que eso va hacia allá. Estaba pasando, estaba pasando. ¿Qué pasó? Hermano, que se activó la bombona de oxígeno. Cuando el liderazgo de la oposición falsaria y protibularia vio que la vaina era en serio, que habían surgido liderazgos propios en urbanizaciones donde se habían armado para combatir a su vez a los colectivos que le lanzaban de noche, donde hubo una noche, una acción en toda esa línea de edificios que están cercanos en el Paraíso, en las zonas cercanas a lo que era el retén de la planta, que desplazaron a los colectivos de la Avenida Baral, que los colectivos estos de Quinta Crespo, con muertos inclusive, donde de los edificios había francotiradores y había acciones y le hicieron correr los tiempos y la refriega la perdieron. Empezó a haber eventos. Y entre esos eventos yo recuerdo dos. Uno, yo estaba en un sitio, no voy a decir dónde era, y estaba ese trasiego de muchachos, ¿no? De muchachos con la... Entonces llega uno de los muchachos al cual habían mandado a comprar matasuegra, ¿no? Estas cosas. Y el muchacho llega y dice, bueno, yo traje ahí los matasuegra, coño, pero con lo que yo compré todo eso, me estaban vendiendo una granada. Imagínate tú. Él lo dice de esa manera, claro, pero, ajá. Y por el otro lado, edificios del Paraíso que estaban viviendo durante la noche esas acciones de estos terroristas de la FAE, estos terroristas de colectivos, etcétera. Y hubo un momento en que empezaron a darse cuenta de que en el cerro de atrás había unos carajos que estaban mejor armados que la policía. Y empezó a haber contacto. Y empezó a haber... Tiene que ver, Cota 905. Y empezó a haber venta de armas. Aquella gente que se estaba preparando para eso. Lo que pasa es que, obviamente, ya estamos hablando de que la población estaba cogiendo el fusil. Y la gente dijo, yo esta no me la calo, mami, no me van a matar dentro de mi casa. Sin nadie que me defienda. Y vamos para adelante y aquí todo el mundo estaba arresteado. Estamos hablando de los tiempos en los que esa dirigencia que es bombona de oxígeno y bolsa de colostomía a la vez del régimen, salían estos dirigentes a insuflarle el ánimo a la gente de forma falsa para después venderlo, a sabiendas que lo iban a vender. Y tú veías al irresponsable de Paparoni que no podía ver una bomba porque le metía la cabeza, la remataba de cabeza. Aquí era lo que buscaban los bichos era que los hirieran. Y se iban a las marchas con una camisa color pastel y con 2 camarógrafos. Para que llegara el momento en que el tipo le cayera la bomba encima, saliera herido y ponerse la camisa aquella que regalaba Lilia, ¿te acuerdas? La camisa de los libertadores. Que tenía la pechera del ejército libertadores. Eso fue lo que ocurrió. ¿Qué pasa? Que cuando ya y lo triste fue los chamos que creyeron la épica, ¿no? Pero por supuesto, aquí quedaron abandonados después. Y no estamos hablando aquí de que ya los jóvenes sabían, y estos comandos de calle sabían cómo pegarle candela a una tanqueta. Eso pasó. ¿Cómo voltearla? Yo vi tanquetas volteadas en Macuto. Que en La Guardia, que no pasaba nada. Que tú me decías, ahí nunca pasa nada. Mire, tanquetas volteadas y quemadas en Macuto, con los guardias desaparecidos, porque nunca se habló del número de bajas, porque nunca lo dieron. Eso iba a ocurrir. Eso estaba en desarrollo. ¿Por qué se paró? Porque teníamos un enemigo adentro, que es la oposición falsaria y protibularia, que no permitió que no, hay que negociar, hay que sentarse, hay que ver, y no se fue, nada. Y cuando tú agarras... Aunque negociamos, nos matamos. Cuando tú agarras y le tomas una foto a Chugo Torrealba dándole la mano a Nicolás Maduro, ¿qué hay que hacer allí? ¿Qué más? ¿Qué hay que hacer allí? Nada. Terminaron los presos, terminaron los muertos. Hay un poco de gente en el exilio pasando trabajo. Y lo peor, al año siguiente Maduro comenzó el periodo nuevo. Claro, pero te estoy hablando de que hubo gente, hay una buena cantidad de gente que eran de esos líderes de calle, que hubo, muchísimos, de las protestas en todas partes del país, bueno, en distintas partes del mundo, sobreviviendo, los que lograron sobrevivir a la tortura, a la persecución y a todas estas acciones, llamados por un liderazgo que cuando pudo traicionarlos, los traicionó. Durante el tiempo que jóvenes de
24, 25 años y menos morían en las calles de Caracas defendiendo el llamado a la calle que hacía la oposición falsaria y prostibularia. Los hijos de la misma edad de Henry Ramos Alú seguían vendiendo petróleo, intermediando el petróleo de PDVSA, intermediando con empresas internacionales. Ahora, y fíjate lo curioso. Por decirte un ejemplo. Claro, pero fíjate lo curioso que eso fue hace 4 años, ¿no? Vamos a ponerle 4 años. Y en ese momento la oposición decidió distender hostilidades. Dijo, hasta aquí, vamos a negociar, no sé qué. Y uno hubiese pensado, no, bueno, el chavismo se va a moderar. Bueno, un espectador que es, digamos, muy confiado de la buena fe del chavismo, que no existe. ¿Qué ha pasado 4 años después? La FAES ha crecido. La represión no ha parado. Presos políticos sigue habiendo y por montones. Vaya que lo sabemos nosotros. Y fíjate por dónde va la situación, que en Colombia o en la frontera con Colombia está ocurriendo lo que está ocurriendo. De hecho, ¿qué ha ocurrido? Que la taima que dio la oposición al régimen no hizo que el régimen se apaciguara, sino que más bien fuese obedeciendo más bien a su lógica natural, que es una lógica voraz de acumulación de la violencia, de acumulación de poder, de empleo indiscriminado de ese poder. Y en ese sentido, esa oposición ha demorado 4 años quizá el tema de asumir las cosas como son. Y es que efectivamente esta gente tiene intereses criminales por detrás, ¿no? Y estamos metidos otra vez en el eterno dilema. ¿Cuál es el dilema de Guaidó de fondo? El dilema de Guaidó es que Guaidó define al régimen político que hay en Venezuela, si es que se le puede clasificar como político o político criminal que hay en Venezuela, y a renglón seguido de que lo define con todos los epítetos que ya conocemos, que son muy acertados todos, dice, bueno, no, pero hasta hoy negociamos, mañana no negociamos, mañana... Entonces, se termina convirtiendo en una negación de la realidad, mientras esa realidad sigue avanzando. Lo que estamos viendo nosotros en Apure es la continuidad de aquello, Daniel. Mientras que la oposición se quedó sin línea de continuidad, quizá, o sea, nadie desea una guerra civil, nadie desea la creación de grupos paramilitares. ¿Cómo le ha costado a Colombia eso? Pero tú te terminas dando cuenta de que el chavismo, para confrontarlo, como plantea generalmente el establishment opositor, que lo va a confrontar, que es a través de cuando se prenden los momentos de protesta de calle, apaciguar los ánimos así, tampoco parece que va a ser la solución. Entonces, hemos perdido el tiempo en 4 años y básicamente el chavismo no ha dejado de acumular poder en 4 años. El chavismo no se ha bastado con el hecho de que Maduro desde 2018 dijo que se religió, no se ha bastado con que la oposición está desmembrada, no, él no se basta con eso. El chavismo sigue obedeciendo a su lógica 4 años después y nosotros nos quedamos en el diagnóstico, ahí estamos, en el diagnóstico y más nada. Lamentablemente sí, y también está el otro asunto que es que no ha habido un liderazgo unificado que decida y que diga vamos a armarnos. Eso también. Siempre fueron pequeños grupos y puedo dar fe de que por algunas cosas de las cuales uno tuvo conocimiento, que había un número de armas, pero no había un número de personas que se encargara de esas armas. Y había mucha gente, pero no es lo mismo darle un escudo de cartón y una capucha a un muchacho que darle un fusil y una granada. Pero quizá entonces me das la razón sobre lo principal que yo estaba señalando hace un rato, en el que es que en términos generales, aunque haya particularidades, no hay vocación al enfrentamiento armado. Depende, porque cuando tú viste que la gente confrontada en lo más íntimo de su hogar le dijeron, mira, o nos caemos a bombas con la Guardia Nacional o los tipos nos van a matar, evidentemente la gente decidió defenderse. Yo lo que creo es que sí va a haber una situación, inclusive se vieron situaciones feas con infiltrados dentro de edificios que se sabía que eran chavistas y que se sabía que era lo que estaban echándole paja a los que eran allí, que los iban a buscar a los edificios del Paraíso, de Altamira, de varias organizaciones de Valencia, de Maracaibo y de distintas partes, y se vivieron cosas muy difíciles. Yo creo que va a haber, si las cosas son como son, Venezuela ha ido como en un sube y baja. Estamos en un bajo en este momento. ¿Vendrá un sube en alguna oportunidad? Probablemente lo vendrá. Ahora, de lo que yo sí estoy seguro es que si una persona se ve confrontada a defender su derecho a la vida, pero de verdad, y el de su familia, pues lo va a pensar. Lo va a pensar y va a empezar a tomar medidas. Y de la misma manera, así como hubo en una normalidad democrática de 40 años, no sé cuántos golpes de Estado de gente que, a pesar de que éramos un país democrático y que podían vivir su vida tranquilamente
y no lo hacían, sino que decidieron alzarse contra la democracia. Hoy que estamos en medio de este régimen criminal, yo no tengo ninguna duda de que debe haber, no digo centenares, sino miles de personas con una revuelta en su mente y con ganas de tomar las armas y con ganas de realizar acciones en contra de este régimen. Y lamentablemente eso va a ocurrir, porque mientras el régimen siga haciendo lo que hace, mientras sigan pasando las cosas que pasan, mientras sigan oprimiendo a la gente pensando que la gente es de plástico y se va a dejar pisar eternamente, pues lamentablemente se van a encontrar con una realidad. Mira, que el fuerte fuerte hasta que el débil se deja. Y uno lo vio en aquellos momentos. Uno vio guardias nacionales corriendo. Uno vio policía corriendo escondido. Uno vio chavista gritón cambiando de residencia, mudándose para que se los papá un tiempo, por si acaso no fuese a hacer. Uno esas cosas las vio. Y si uno revisa la historia de Venezuela, no, se da cuenta de que esto va caminando, o sea, inexorablemente para allá. El problema es que tenemos a ese muro de contención que protege al chavismo de todo mal, que es la oposición falsa y protibularia. Ese es el gran problema. Por eso es que hay que terminarlos de destruir y convertirlos en añicos. Si los tipos no me protegen a mí, si no protegen al régimen, quítate del medio que yo veré cómo me las arreglo contra el régimen, pero no te pongas en el medio a decir que me estás defendiendo cuando lo que estás haciendo es impedir que yo vaya y termine de sacar esos tipos del medio. Esa es la realidad. Se acabó este programa. Muchísimas gracias a la gente que está con nosotros todas las semanas, a nuestros anunciantes Inostrum, a la gente también de Publi Mercantil y a los amigos de tuplata.com.be. Muchísimas gracias también a la gente que nos ayuda en Patreon a seguir haciendo estos contenidos. Si te suscribes al plan máximo de Daniel o al mío en Patreon, vas a poder además ser parte de la grabación en vivo de cada uno de estos episodios. Y gracias por suscribirte a nuestros canales y recomendar nuestro contenido. Es muy importante para nosotros que más personas lo vean. Muchísimas gracias también a ustedes. Bueno, Daniel, se acabó esto. Nos vemos la semana próxima. Hasta entonces.